mucho de qué hablar. Vámonos a la tercera caída, también es muy, muy interesante. Para concluir, si no se ponga una lucha de apuestas entre padres, ¿se podría con la segunda generación, con los hijos? Y, por ejemplo, platicábamos, ¿a quién más lucha? O sea, el Canek contra Dos Caras era una lucha soñada. Sí, ¿Se cañón, podría dar ¿no? en algún momento un Canek Junior contra el hijo de Dos Caras? No, es que a mí me encantaría, pero aquí es lo que, ahorita que me estás preguntando, aquí ya entran un chingo de cosas bien diferentes. Por ejemplo, ¿qué tanto creciste con la rivalidad de tus padres, no? Porque ahí tienes al hijo del doctor Wagner con la parca, o sea, las parcas contra los Wagners. Los juniors se heredaron el pleito, pero lo heredaron porque convivieron e hicieron la madriza con el papá y los hijos, o sea, y se han dado entre ellos. Pero aquí Sí. hablas de Canek Junior y yo, ¿no? Aquí te va cómo está la cosa. Cuando yo iba creciendo, yo pues me lo encontraba, ¿no? Porque pues nuestros padres grandes rivales, pero pues fuera de ello, yo iba a un gimnasio y luego me encontraba este chavo en el gimnasio y pues al principio nos veíamos hasta pues picudeándonos, ¿no? Así medio feo acá como. Pero luego empezamos a medio convivir o medio conocernos. Esto estoy hablando de años de atrás, ¿no? O sea, de cuando yo empecé a entrenar y que Canek empezó a luchar, o sea, empecé a convivir un poco más con él y al final pues resultó que teníamos un chorro de cosas en común, de música, que de tatuajes y la. Ajá, entonces nos empezamos a hacer muy buenos amigos en realidad, o sea, de que, ¿cómo estás, güey? Entonces, es lo que te comento, ese odio engendrado entre padres, pues al principio o sea, sí lo tuvimos, pero al final del día, pues vimos que él y yo éramos una persona bien diferente, que nos caemos bien, y que claro, si nos tenemos que romper la madre, y si está recuerda que con dinero baila el perro, entonces si alguien nos pone el dinero sobre la mesa, yo te apuesto que él y yo lo tomamos y decimos, vamos a echarnos el tiro, ¿no? Y vamos a hacerlo como nuestros papás hasta que uno se muera casi, casi, ¿no? Pero en realidad ese tiro con Canek Jr., pues él y yo tenemos una buena amistad, que si se sale, vamos a echárnoslo, ¿no? Vamos a echar el tiro, vamos a darnos a la madre. Y hasta también se presta mucho al de que si hay una amistad, pues también se puede romper esa amistad, ¿me entiendes? Por algo, por el dinero que alguien llega a ofrecer de que, oigan, quiero que ustedes echen el tiro, pues ahí ya la codicia pues más grande a veces, ¿no? Pero no es lo mismo, no es lo mismo el cómo uno crece con una rivalidad que se va extinguiendo al crecer con una rivalidad que día a día se hace más grande, ¿me entiendes? Como la que te digo de los Parcas con los Wagners. ¿Te ha tocado enfrentarte a Canek Junior? Sí, de hecho varias veces y hasta manos a manos me ha tocado con él en Veracruz y la verdad, de lo que te digo al principio, como nos dábamos súper fuerte y todo y de así, y digo, hasta la fecha nos seguimos dando fuerte y todo, pero ya platicamos y de cómo está y cómo está tu hijo y fuiste a este concierto y etc. O sea, hay una relación, exactamente, hay una relación bien, bien diferente a lo que mi papá y él tenían, ¿me entiendes? Pero es lo que te digo, pasa de que se va extinguiendo esa rivalidad y tú te vas encontrando con esta persona en tu día a día, el ir a entrenar al mismo gimnasio, el escuchar cierta música y diga, eso está chido, güey, te genera una imagen muy diferente de las personas, creo. ¿Cómo era o cómo es la relación entre Canek y tu papá? ¿Ellos no se llevaban para nada? Pues en La su época, competencia pues no. era. La competencia en su época, pues era al mil. Ya ahorita que son un par de leyendas, va y uno se habla, ¿cómo estás? Pero todo con su respeto y cierta distancia, ¿no? De hecho, hasta creo que hubo una mejor relación entre mi tío el Mil y Canek, creo. O sea, en realidad ahí también van entendiendo, ¿no? Que pues el tiempo va pasando, ya no vale tanto la pena darse la madre tan rucos, entonces pues, a lo mejor la llevan en paz, la llevan en paz. Entonces, pues, creo que gente que crece con su padre en el ring, con ciertos rivales, va heredando esas rivalidades, pero la gente que no crece en el ring con su papá, creo que no, igual es como mi hermano nunca tuvo una rivalidad con el hijo de Canek, ¿me entiendes?
No. Pues no, mi hermano hizo sus rivalidades bien diferentes contra Universo 2000, por ahí con Shaw, con El Último Guerrero, o sea, hizo cosas bien diferentes, pero tampoco mi hermano tuvo una rivalidad como la tuvo mi papá con Canek, que todo el mundo pues realmente habló de eso, ¿no? De que hasta la fecha todos se acuerdan del rival de mi papá, pues era Canek. Pero si tú le preguntas a la gente, ¿y quién era el rival de Dos Caras Junior, güey? Pues ahí ya te quedas pensando, ay, pues yo creo que era pues El Último Guerrero, ¿no? O sea, es lo que te digo, es lo que te hace pensar. Es muy diferente Sí, claro. el crecer con ese rencor en el ring porque lo vas compartiendo con tu padre a ya hacerlo uno de una forma diferente personal, ¿me entiendes? ¿Tú qué hubieras pensado si en algún momento, hace 25 años, tu papá hubiera llegado y te hubiera dicho, o les hubiera dicho a ti y a Alberto, ¿saben qué? Acabo de firmar la lucha de máscara contra Canek. Ay, se me hubieran caído los calzones, güey. Era hecho un grito y Muchos me hubiera aficionados emocionado. O sea, queríamos ver esa lucha. ¿Tú qué sí. tan cerca habrá estado de firmarse esa lucha? ¿Tu papá qué te ha contado? Pues muchas veces lo quisieron hacer, en realidad hasta llegaron con grandes bolsas, pero pues era el mejor momento de Canek y el mejor momento de mi papá. Entonces, era una moneda al aire, porque recuerda que hay veces que perder la máscara, o la mayoría de veces cuando pierdes la máscara, pues tu carrera va perdiendo mucho peso. Son muy pocos los luchadores que pierden la máscara y que al final dicen, ay, güey, este güey ganó más de perder la máscara que de retenerla, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que si se hubiera dado hubiera sido increíble, me hubiera emocionado mucho, hubiera ganado mi papá, obviamente. este, desgraciadamente cada quien valoró en sus momentos, más bien, desgraciadamente cada quien valoró el momento en el que estaba en el ring, en el que estaba en la lucha libre y decidió, pues no decidieron jugársela así de simple. O tal vez cuando se la quisieron jugar o cuando el momento que querían jugársela, pues no les llegaron a cierta oferta monetaria, ¿me entiendes? Entonces, pues tampoco te puedes exponer de una forma tan sencilla. Obvio, esto al final todo queda entre caballeros, entre uno a uno, pero tienes que entender y tiene la gente que entender que el perder la máscara no es algo bien, no es algo sencillo. El perder la máscara es algo que tú le diste esa energía, que tú le diste ese amor, que tú lo creciste, que tú te empeñaste día tras día para hacer ese personaje, y en ese momento estás en el momento más cumbre de tu carrera. Entonces, pues, sí la piensas dos veces. Es como mi hermano decidir quitarse la máscara, no la pensó una, la pensó 100 veces, y cuando se la quitó fue totalmente criticado, ¿no? Entonces, Sí. pues aquí entran muchos factores en juego, en realidad. No digo que sea una mala decisión, sí se necesitaba esa lucha, pero era como para mí fue como ese capítulo de Atlantis contra el Guerrero, que la pactaban, pero de repente entraba uno al quite, ¡pum! Que entra la máscara, que entra la sombra, y que entra otro más al quite, y al final nunca se hacía esa pinche lucha, ¿no? Hasta que hubo un momento que pues ya por fin se hizo. Pero también las reglas en independientes es muy diferente que las reglas de empresas. Entonces, las empresas, creo yo que en cierto momento uno tiene que pagar pues lealtad con lealtad, Sí. y echarte el tiro quieras o no. Y cuando eres de independiente, tú decides si te lo chingas o no. Tan, tan. Oye, y por ejemplo, en su momento lo más cercano fue la de Canek, Dos Caras y Yamato, precisamente, ¿no? Exactamente. Y ahí pudo Exactamente. darse la final Sí, entre del ellos. canal de mi papá, o sea, es lo que te digo. Por eso te comento ese capítulo de Atlantis Guerrero, porque me recordó mucho, así me recordó mucho, porque ya estaba ese pedo Atlantis Guerrero, ya, y de repente entra uno más al quite. Entonces es como, le quitas o sea, la emoción sigue, pero ya no es la misma emoción, ¿me entiendes? Entonces sí me quedo con esa espinita clavada de querer ver esa lucha, pero pues no lo descarten, digo, en una de esas aún se echan el tiro. Estaría bien. Estaría bueno, Oye, créeme que llenarían varios lugares, ¿eh? claro que sí.
Oye, ¿qué dice tu papá y Canek de que sus hijos se lleven bien? Pues les da risa. Pues, en realidad, a mi papá le comento eso de. No me acuerdo en qué concierto. Fui a ver a System of a Down y me lo encontré, ¿no? Y dije, ¿cómo estás? Y me tomé unas fotos con él, así. Y al otro día fui a la casa de mis papás y estaba comiendo y me preguntó, ¿cómo te fue? Y le dije, me encontré el Junior y la. Y pues nada más hizo una carcajada así como irónica, ¿no? Como ironías de la vida, así, ironías de la vida. Yo dándome la madre con su papá y este güey yendo a conciertos con él. Pero pues así pasa, digo, así pasa.